problema tuyo. Uy, bruta cortina. ¿Dónde sacaste esto, Lucas? A ver, deja. Gracias, Manu. Tenemos del otro lado un capo, el que nos enseña de las cosas más lindas del mundo, que es comer y beber. Hoy vamos a hablar de un tema súper polémico. Muy polémico, sobre todo en Argentina. Pietro Sorba, ¿estás por ahí, querido? ¿Cómo está, Caro? Estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo andan? Bien, papote, ¿vos? Acá disfrutando este día, este hermoso día de sol, este veranito que se está extendiendo, así que bueno, va muy bien. Mira, vamos a hacer una especie de estrategia, Pietro. Estuve pensando una especie de estrategia. Junto con tu Instagram es @PietroSorba. Hoy vamos a hablar, palabra autorizada, por supuesto, sellada, la de Pietro, acerca de un tema muy polémico, sobre todo en Argentina. Así que hasta que... yo creo que 3.000. ¿Cuánto dicen ahí en el grupo? 4.000 seguidores. ¿Hasta cuánto tiene que llegar para que empecemos a hablar? Vamos a hablar del punto de cocción de la carne. Es para cagarse a trompadas directamente. Es para en una reunión cagarse a trompadas. Pietro está en @PietroSorba en 21.6. Lucas, decime vos, ¿qué opinás? ¿25.000 empezamos a hablar? Es un secuestro esto, Rey. En 25.000 empezamos a hablar. Hay que desbloquear a Pietro. 25.000. Vamos, no, pero es un tema tremendo este, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, es un tema... Ayer, en un programa de televisión de aire, del mediodía del domingo, un cocinero que yo considero muy capaz, que se llama Santiago Giorgini, bueno, presentó una costilla de asado, la cortó. Y bueno, la costilla estaba fantástica, o sea, estaba leve, pero te digo, levemente rosadita, se notaba que estaba bien húmeda, etcétera, etcétera. Uy, se desencadenó un caos total, o sea, y todo el mundo que empezó a escribir. Pietro, diciendo, no, sí. No regales nada, hasta que no lleguemos a 25.000 usted no habla, esto es un secuestro express, Rey. Okay. Hasta que no llegue a 25... No está, Pietro, no empeces a hablar porque si no, es todo gratuito acá. Ya estamos en 21.8, 21.9. Hasta que no llegamos a 25, no empieza a hablar Pietro. Y si no, no llegará la columna de Pietro, que es una de las más esperadas, Reyes. No, bueno, pero le damos un bocadito, así, para que se engolosinen un poco, no sé, ¿no te parece? La premisa ya está. La polémica que se generó ayer en las redes sociales lo han puteado al pobre pelado en todos los idiomas. Uy, se cayó, se plantó. No, estoy, no tengo buen retorno. 21, me parece, a ver, no, a mí me pide 22.1. 22.1, @PietroSorba. 22.1. 22.2. Dale, muchachos, que no tenemos todo el día. Es tremendo, es una cuenta regresiva, total, tremendo. 25. 22.4, esas @PietroSorba, apuremos que hay de todo. Después tenemos 3 cosas que no sabías con Vicky Garabal. Tenemos un juego divertido con amigos en el último bloque, recibiendo de vuelta en el estudio a nuestros compañeros del programa que sigue, de la Lotche. A ver cómo estamos. 22.6. Vamos, en 23 arrancamos a hablar. En 23 arrancamos a hablar y después yo espero sus indicaciones porque usted es el rey, entonces yo no puedo hacer otra cosa que escuchar lo que dice usted. Va, @PietroSorba, qué lindo que te diga eso, PietroSorba. @PietroSorba 22.8. En 23 empezamos y terminamos la columna 22.9. A ver, 22.9. 23, arranquemos.
Pero es tremendo, esta es una demostración de poder, absolute power, absolute power, tremendo. Bueno, muchas gracias por este juego, muy, muy entretenido. Bueno, hablemos un poco de lo que le pasó al pobre Santiago ayer, pero no tanto, digamos, ahí en el piso, sino qué pasa con este bendito punto de cocción. Es una barrera, mira que son años que vivo acá y no hay manera, es muy difícil cambiar un poco ese enfoque. Siempre el comentario cuando uno en general, yo hablo siempre en general, presenta un punto de cocción un poco más distendido, un poco más relajado, un poco más jugoso, etcétera, etcétera, empieza todo, el queso es vivo, que eso no sé qué, que eso no sé cuánto, pero no es así, no podemos, a ver, tenemos una buena carne, existen unos asadores que son extraordinarios, pero digo, ¿por qué tenemos que cocinar una carne hasta que se transforme en un cartón? No puede ser eso. No puede es linda ser, la costrita. Es linda la costrita. La costrita está muy bien. Pero lo que tenemos que aprovechar es un poco lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque si perdemos todos los jugos, si quemamos toda la grasa, etcétera, etcétera, perdemos sabor. O sea, de saborear una carne ahí, cortada, fileteada, y que muestra su esencia sublime, erótica, así jugosa. Jugosa no significa sangre, jugosa significa que tenga un poco de humedad, o sea, no le tenemos que sacar todo, porque si no se transforma en algo chato, en algo realmente duro, no te digo desagradable, bueno, pero podría ser un poco mejor. Entonces, de a poquito, yo no digo de renunciar del todo a nuestras costumbres, pero de vez en cuando podríamos intentar saborear esa carne un poquito más jugosa, un poquito, y ver qué pasa con eso. Porque mira, problemas de salud no vamos a tener. Toda la carne que se vende normalmente en las carnicerías es chequeada, controlada, o sea, no tiene ningún problema. Por lo tanto, esa historia de que se debe a un problema, bueno, olvidémonos. Perdón, la carne, a ver, yo me acuerdo creo que en el primer Masterchef fue que Christoph agarró un pedazo de carne cruda y se lo comió como quien come, por ejemplo, el salmón. El salmón es sashimi, es crudo. O sea, el salmón nunca está crudo, digamos, porque si se puede comer también crudo, ¿cuál es ¿me explico lo que digo? No se puede comer vivo adentro, que no pasa nada, pero la vaca viva. Bueno, diste un ejemplo impecable, o sea, el del salmón. O sea, la gente que empezó a acercarse al sushi y todas esas especialidades donde se come pescado crudo, come el pescado crudo sin ningún inconveniente. Te digo más, no sabiendo, muy probablemente, que existe un pequeño parásito que se llama anisakis, que está ahí en el medio, muchas veces está en el medio de las fibras y ahí del pescado, y nada, para eliminarlo se debería congelar el pescado a temperaturas muy bajas y después finalmente utilizarlo. Bueno, la gente come el pescado crudo, en sashimi, en tiradito, etcétera, 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 y no tiene ningún inconveniente. Ahora, con la carne tiene esa paranoia que realmente no se justifica. Ahora, no digo de hacer como hizo el amigo Christoph, de comerse un trozo de carne crudo ahí, como si fuera un hombre de paleolítico. Eso para el show. Claro, eso es para el show. Pero, y tampoco quiero y creo que los argentinos tengan que acostumbrarse a cómo comen la carne los franceses o los ingleses en un punto que se llama blue, donde la carne realmente es sangrante, o sea, sale la sangre. Eso la verdad que es una costumbre, o sea, es una costumbre como la que tienen los argentinos de comerla muy, muy cocida. Perdón, acá le vamos a pedir vamos a ir a ver si nos busca ahí quién está, Nicola, hay un cuadrito con todos los puntos, a punto, ese cuadrito si lo podemos buscar, que está bueno para repasarlo. ¿Cuál es? A ver, ¿realmente hay cortes que se comen de determinada manera? Y depende obviamente del corte. Lógicamente, un asado que no es un corte tiernísimo, a pesar de que muchas veces los asados son muy tiernos, bueno, necesita un poco más de cocción. ¿Por qué? Porque se tiene que derretir la grasa tiene que penetrar la fibra, etcétera, etcétera, y finalmente uno encuentra el punto ideal del asado. Pero hay cortes como, no sé, el lomo, el corazón de cuadril, un ojo de bife, un bife de chorizo, que necesitan un punto realmente exacto, ¿no? Un bife de chorizo cocido demasiado, ¿no? Para mi gusto no es muy agradable.
porque es muy difícil comerlo. Se pone medio... Entonces necesita un punto jugoso. Mira, quiero darte un ejemplo de cómo se calcula el punto de la carne. Fíjate mi puño. ¿Claro? ¿Ves mi puño? ¿Se ve? Hermoso puño, sí. Si yo aprieto, si yo lo aprieto, o sea, cierro pero no aprieto, y pongo el dedo acá, fíjate cómo baja, ¿ves cómo baja? Sí. Bueno, eso significa que la carne está casi cruda. Si yo aprieto un poquito más el puño y aprieto acá, ve que cede menos, entonces eso significa que está jugoso. Si lo aprieto aún más y empiezo a bajar, esto ve no baja y significa que está a punto. Y si aprieto del todo y aprieto acá, ve que casi no baja y eso significa que la carne está muy cocida. Entonces eso es lo que hay que hacer con la carne, apretar de esa manera y fijarse cómo está el punto de la carne. Sin tener miedo a comer una carne cruda o poco cocida, porque en realidad esto es casi imposible acá. Muy poca gente come la carne con poca cocción acá. Y por lo tanto digo, atrévense un poquito, busquen un punto. Es lo mismo que pasa un poco con la pasta también. La pasta, acá se come pasada de punto. Es verdad. Sí, es verdad, porque uno está, la al dente es más durita y es verdad que estamos acostumbrados a poner salsa, crema y que sea una pasta todo engrudo. Entonces, con la pasta pasa un poco lo mismo. ¿Qué sucede? Eso sí tiene una razón, te diría casi histórica. Una vez se utilizaba una harina de pésima calidad, que se llama harina pan, para hacer la pasta. Entonces los fideos secos, una vez servidos, quedaban muy blandos. Y la gente se acostumbró a comer esa textura. Es un problema de acostumbramiento. Pero comer la pasta en su punto tiene muchas ventajas. Una es una ventaja, te diría, física, que vos estás obligado, si la pasta está bien al dente, estás obligado a masticar más. Si masticas más, producís más saliva. Si producís más saliva, producís más una enzima que se llama ptiadina. Se digiere mejor. Y por lo tanto se digiere mejor y se metaboliza mejor. Y desde el punto de vista del plato en sí, bueno, una pasta bien al dente, una buena pasta hecha con un buen trigo duro, que tenga el 14-15% de proteína, bien secada lentamente, bueno, se transforma en un elemento más del plato de pasta. O sea, uno empieza a masticar el trigo y empieza a saborear también eso, que se transforma en un complemento de ese plato que de otra manera uno no tendría. Entonces, bueno, eso también es importante. Y lo mismo vale también por el punto de cocción del pescado. El pescado hay que cocinarlo poco, pero muy poco, porque es una carne delicadísima, es una carne que no necesita mucha cocción y para saborearlo realmente en su nivel más alto, bueno, es necesario cocinarlo realmente muy poco. Bueno, entonces el punto de cocción es fundamental. De hecho, los buenos cocineros son los que entienden los puntos de cocciones. Un cocinero es bueno cuando conoce la relación entre el calor y cada alimento, cuando encuentra el punto exacto de un alimento y te lo propone en su esencia más íntima de una manera espectacular. Escúchame, pregunta, hay como una especie, a ver, yo a veces no me animo a darle a mi hija hamburguesa porque hay como algo que se dice que la carne picada, no sé, el Escherichia coli, no sé qué, que es medio peligroso darle a los chicos muy chiquitos. ¿Eso cuando se cocina no se mata? La carne, cuando esa carne, ahí sí que tenemos que cocinar bien la carne. Porque, bueno... Como carne picada. La carne picada, ¿por qué? Porque el Escherichia coli es una bacteria que, bueno, entra dentro de la carne, si está, porque es casual, pero si entra dentro del proceso de elaboración de la carne, queda ahí en la superficie, después cuando uno pica, se mete aún más adentro y puede proliferar. Entonces, en ese caso, y además afecta a los niños, o sea, no, a los grandes no le hace nada en general, y puede afectar a los niños. Por lo tanto, en ese caso, sí tenemos que cocinar muy bien la hamburguesa. La hamburguesa tiene que estar muy bien cocinada. En ese caso, sí, pero lo afirmo con la sangre, porque es una cosa importante, porque si no, en Argentina hay muchos niños que se afectan de eso, y te agarran los riñones, etcétera. Puede ser peligroso, pero todo el riesgo se va si se cocina muy bien la hamburguesa. Entonces, hecho eso, no hay ningún tipo de problema. Perfecto, entonces tenemos por un lado, sabemos que puntos de cocción, el pescado tampoco hay que matarlo. Muy poco. Poco. Después, la carne, a ver, en base a, llevémoslo por último para el lado de que
de empezar a hablar de que realmente se come un poquito jugoso, supuestamente así se come, dicen los que saben, pero decime, ¿cuál es el corte que es más... Es un pecado pasarlo de punto? ¿Cuál es el que más se come? Por ejemplo, vos decís una ¿cómo se llama la que parece formosa? La entraña. La entraña. Bueno, la entraña en general así, hay cortes que no tienen vuelta para atrás. Vos, por ejemplo, el asado es un corte que te permite equivocarte. La bondiola te permite equivocarte. ¿Por qué? Porque son cortes grasosos, o sea, son cortes que resisten la cocción. Pero hay cortes como la entraña, el cuadril, el mismo bife de chorizo, que tiene que ser muy, muy preciso para asarlo, para hacerlo a la plancha, etcétera, porque si te pasas de punto, se transforma en algo, en mi opinión, siempre desagradable. Entonces, la verdad que gastar dinero para comer algo desagradable, entonces comámonos ¿no? La verdad que no tiene ningún sentido hacerlo. No hay que tener miedo, simplemente hay que utilizar la plancha, la parrilla de la forma correcta, utilizar bien el calor, y ese calor medido y utilizado de la forma correcta nos va a transmitir el calor que necesita el corte de carne, nada más. Cuando esto termine te voy a invitar a comer a vos y a Teresa Donato, mi amiga, mi especialidad, que es cornalitos a la estaca. Adoro. Con clips de librería, pongo los cornalitos en unos clips y hago un fueguito en el medio y los tiro con cepillito de diente haciendo así la salmuera. No te olvides de poner alguna trenza de hormigas ahí en el medio, que esa queda muy bien. Bueno, papá, perfecto, todo clarísimo. @Pietro Sorba, lo siguen en sus redes, lo quisimos bombear, pero también nos quisimos poner a charlar. Ya está, @Pietro Sorba, lo siguen para... mirala qué lindo bebote, Qué hermosura. Te quiero ver en un programa tipo de viajando y morfando, pero tipo grabado en cine, que llegues en helicóptero a probar comidas a lugares. Bueno, Pietro, genio, gracias, papá. Gracias. Un gran abrazo para todos. Chao. Siempre muy lindo hablar con vos y con todos los oyentes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, papá. Cuídate.